Venga, Rodrigo, chévere, mi viejo, poder tenerte por aquí, poder escuchar de tus saberes, de tus experiencias y poder estar más o menos sintonizados con estas energías que desde la pantalla se dan y que ojalá se salgan en lo que siempre hemos trajinado por la cadena de los afectos. Para mí es un honor presentar a un amigo. Para mí es una motivación muy importante poder hablar de Rodrigo. Desde muy joven, sé que desde muy joven es un buen amigo, es un leal compañero, es una persona que fue desde muy joven en el colegio amigo de los amigos. Luego estudió medicina y terminó administración de empresas. Esos cambios de la vida ya caracterizan una personalidad que se acerca mucho a estos tropeles de los nuevos tiempos. Es gerente ha sido gerente de empresas siempre con carácter y con perfil de trabajo social, de atención social, de compromiso con la comunidad. En su actividad política y social, Rodrigo siempre ha estado vinculado y siempre ha estado en procesos de apoyo, de colaboración, de participación con organizaciones sociales y con procesos de este carácter social que van identificando los perfiles de las personas y naturalmente les van haciendo un camino en el mismo camino que va haciendo. Por lo tanto, podemos decir que Rodrigo es un compromisario y un comprometido con el pensamiento que busca un mejor país, una mejor nación, un mejor estar de nuestro pueblo, una Colombia distinta. En los tiempos del amor y del tropel, lo conocimos en esas épocas de los buenos tiempos de la vida, aún siendo difíciles, pero los buenos tiempos, fue muy cercano y colaborador de los afectos, muy comprometido con el movimiento democrático y por esto tuvo diferentes vinculaciones y exigencias y participaciones en procesos interesantes. Uno de ellos en el proceso de Firmes, por allá por el año 81, que marcó unos derroteros y unos determinantes que aún siguen siendo huella y prestigio del movimiento democrático en Colombia. Este Rodrigo, el buen amigo, conversador, hombre alegre, que para acercarnos al tema de hoy, Rodrigo, el que ha sido invitado a que nos cuente y nos ilustre y nos llene de luces de ese programa que llenó también de saberes y de luces en un momento específico a una población chévere. Desde la Universidad Pedagógica Nacional, Rodrigo estuvo coordinando, estuvo al frente del desarrollo de la ejecución en los inicios de ese programa, en los inicios del proceso exitoso de paz. Hablo del proceso exitoso de paz de los 90, que en otra oportunidad ya hemos hablado aquí la diferencia que yo manejo entre proceso y acuerdo. Ese exitoso proceso en el campo de la educación formal, que se llamó la validación del Bachillerato para la Paz, producto inmediato del proceso de desmovilización de una fuerza insurgente como fue el M-19 y luego aplicado al universo de desmovilizados de los otros 6 movimientos armados, tuvo la suerte de tener la mirada gerencial y la conducción administrativa de Rodrigo, que mucho ayudó para que se fuese ampliando en las necesidades y en las posibilidades que las comunidades y que los excombatientes iban presentando. Así que, Rodrigo, esta noche hay una expectativa muy interesante para precisar con tus saberes, para conocer con tus palabras y seguramente para ilustrarnos de unos detalles que no son tan fáciles de conocer de ese proceso que fue tan importante al haberle brindado la posibilidad de validar los estudios
primarios y de secundaria a un buen número de combatientes que en Colombia hicieron el ejercicio de dejar las armas y de comprometerse a construir la democracia plena y a seguir el camino de la paz. Muchas gracias, Rodrigo, y tiene 45 minutos o una hora en un primer ejercicio y luego con algunas preguntas y con algunas inquietudes si hay del público, entonces nos damos ese tiempo. Por ahora puede contar con la libertad del tiempo dentro de tus posibilidades. Termino mi presentación con un reconocimiento personal, ya que he tenido la suerte de conocer a Rodrigo y de ser su amigo. Advierto que Rodrigo en época inmediata pasada colaboró con la UTL y sobre todo con el esfuerzo del futuro ex senador de la República y líder de las grandes mayorías. Un abrazo, Rodrigo. Gracias, Hipólito. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, ¿me oyen bien? Nítido, Rodrigo, tranquilo. Sí, señor. Rodrigo, Oye, un momentito. no te oigo te oigo muy bajito, Mauricio. Si te puedes subir un poquito, te agradecería. Rodrigo, tu volumen está bien. No, está Tu bien, volumen está bien Rodrigo. para la escucha. Saludamos a Melissa, a Alan. Buenas noches. Ya, Rodrigo. Ahí, Bueno, a Santiago. bueno, yo tengo un vínculo especial con la familia Mariño, porque el que nos contactó y nos metió en todos estos problemas fue Hugo, el mago, ¿sí? Cuando estábamos en las juventudes de Firmes. Entonces, él fue el que llamó a Casanova y a mí me metieron en Empujemos, ¿sí? Entonces, ese es como el inicio de nuestra vinculación a través de las juventudes de Firmes y luego a través pues, de Empujemos y Casanova pues entró ya más al aparato. Entonces, un saludo especial a Fabio y pues también recuerdo con mucho cariño a Hugo, al mago, Maguín. Bueno, el origen de este programa fue una iniciativa de gente del EMI. Yo estaba trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional y cuando estaba ejerciendo como jefe de bienestar y extensión cultural, y entonces llegó un día un grupo de gente del EMI que había sido cercana a Casanova, Alberto Casanova, y me dijeron que ellos querían entrar a estudiar a la Universidad Pedagógica. Entonces, cuando me plantearon, les dije, sí, claro, díganme ustedes a qué carreras quieren entrar y yo gestiono la cosa aquí en la universidad. Entonces me dijeron, la preocupación de nosotros es que no somos bachilleres. Y ellos me ubicaron una realidad y dijo, nosotros por meternos en la guerra abandonamos nuestros estudios. Y eran personas que habían hecho el octavo, noveno, décimo, ¿sí? Pero que no se habían graduado porque pues habían dejado sus familias y habían dejado sus vidas y habían optado por el camino del M19. Entonces empezamos a mirar opciones y en la universidad pedagógica había un grupo de educación popular y educación comunitaria. Los contacté y me dijeron, básicamente nosotros lo que hacemos es educación en lectoescritura y las operaciones matemáticas básicas, pero la educación que nosotros estamos ofreciendo desde esta perspectiva de educación popular no es una educación formal y no garantiza el bachillerato. Pensemos año 1989, 1990. En esa época
no tener el bachillerato era una condición de vulnerabilidad y de indefensión muy grande. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que estas personas que tienen este conocimiento del mundo, que tienen un conocimiento político, que tienen una experiencia tan fuerte, vital y conocimiento empírico, no sean bachilleres? Entonces entré en reuniones con ellos y no me convencieron. Les dije, no, pero es que el modelo de educación de ustedes es un modelo para la proletarización. Es para adiestrar una mano de obra relativamente calificada al mundo del trabajo, pero no es no es lo que se necesita. Entonces empecé a buscar distintas opciones ya por fuera de la universidad pedagógica. Y lo primero que pensé era que esa opción tenía que ser a muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso de paz del 90-91 había muerto Pizarro con todo ese trauma que había generado, pues requería rápidamente una vinculación de los desmovilizados a la lucha política, eh, dijéramoslo así, dentro de las reglas del sistema liberal burgués. Y había que comprenderse rápidamente eso, que era el sistema de las elecciones, las formas de participación. Y además en esos días se vino la constituyente del 91, que estaba transformando completamente el panorama político de este país. Y dije, no, este tiene que ser una educación que tenga un fuerte componente político, un fuerte componente de liderazgos hacia la paz y sobre todo que resuelva este problema de la reinserción educativa o la reinserción cultural, y es que les permita tener en un tiempo más rápido su bachillerato. Es decir, la primera variable que tomamos fue la variable tiempo. Y se requería tener esos cuadros lo más rápidamente posible. El segundo tema era que ya eran muchachos de más de 20, 21, 22 años, 23 años. Y le dije, ellos no pueden perder tiempo. Muchos estaban trabajando en el Ministerio de Salud y decía, se requiere en poco tiempo diseñar un modelo muy intensivo de educación, privilegiando, si es posible, la atención personalizada y mirar, trabajarlos por niveles. Entonces busqué a los Zavala. Vladimir había estado en la campaña de alfabetización de Nicaragua. El papá de ellos, Germán, había estado en las universidades populares que trataron de implementarse en Chile. Y había un modelo de educación que había planteado Camilo Torres, que era la universidad en la calle. Entonces dijimos, bueno, hay que romper ese mito de que lo académico es un privilegio, hay que generalizarlo y hay que pensar que el modelo educativo tiene que ser un modelo fundamentalmente de inserción política y también pensando también en la inserción económica. Entonces empezamos a discutir el proyecto y como le digo, no fue por consideraciones académicas, hoy lo estoy reconociendo, sino por consideraciones políticas. Dijo, no, esto no puede durar más de 18 meses, ¿sí? A la gente no se le puede hacer perder el tiempo. Ellos no son muchachos comunes y corrientes, que tienen toda la vida y todo el tiempo del mundo para terminar el bachillerato, y en el bachillerato se enseña muchas cosas que no sirven y se le hace perder el tiempo a la gente. Me van a perdonar los ortodoxos de la educación tradicional, pero
Esas fueron las primeras consideraciones. Entonces empezamos a tener otro tipo de discusión. ¿Qué debería aprender o qué debería conocer la gente para defenderse en eso? Entonces había pues el componente político, pero también eran discusiones en esa época que eran la interdisciplinaridad, la integración del conocimiento. Entonces comenzamos a buscar distintas personas que tenían experiencias distintas en educación, al profesor Vallejo. Yo venía de un colegio que se llama el Refus, que había innovado en la formación matemática y que había cambiado muchísimo la estructura de la educación en esa área. Habían introducido a un matemático belga que se llamaba Georges Papin, que trajo mucho la teoría de los conjuntos, y esas matemáticas habían sido prohibidas en Argentina y en Chile. Entonces, dio la coincidencia, pues que Germán Zavala y el profesor Federici, que introdujo la matemática moderna en este país también, eran muy conocedores del tema de Papin, que era la que nos enseñaban a nosotros en el Refus. Y dijimos, bueno, uno puede sintetizar el conocimiento a partir de la experiencia propia. Nosotros partíamos del principio de que todos tenemos un conocimiento, que el campesino tiene un conocimiento, que el obrero tiene un conocimiento, que el albañil sabe de física, ¿sí? Que el albañil sabe de matemáticas, que sabe calcular un área. Y entonces que lo que nosotros tenemos era que darles esos elementos teóricos para que ellos sistematizaran una práctica en un conocimiento aceptado. Ese es más o menos el sentido y desde un enfoque pues constructivista, que el conocimiento no se aprende, sino que se construye. Bueno, yo les tengo que pedir ahí una licencia a Rodríguez, a William y a Fallad y a los pedagogos, porque pues yo renuncié a la dictadura de clases hace muchos años, ¿sí? Llegó un momento en que yo dejé de creer en lo de la universidad y entonces no volví a dar clases. Y bueno, dejé un poco este tema, o bastante este tema. Entonces buscamos y dijimos, bueno, ¿cómo entender el problema de la integración de los conocimientos? Entonces dijimos, no podía haber muchas materias, tiene que concentrarse esto en unas 5 áreas de conocimiento. Y con César Zavala se empezó a trabajar que lo que debería haber no era un pensum, sino era desarrollar una matriz de conocimiento con muchas variables. Y entonces que las ciencias sociales debería integrar la geografía, debería integrar la historia, lo que en esa época llamaba la cívica en una sola área. Que la biología debería ser el eje porque era fundamentalmente el tema de la vida y cómo sobrevivir. Entonces que la física y la química deberían estar integradas en esta biología. Que el problema de la lectura y la escritura era un problema fundamentalmente de comunicación. Entonces el módulo se llamaba, era comunicación, y entonces se introducían. En esa época, pues apenas estaban llegando los primeros computadores personales, entonces que había que introducir ese tema de la informática, que las matemáticas deberían ser fundamentalmente para enseñarle a la gente era a pensar, a conocer y a resolver problemas. Y con la educación física hubo un enfoque también muy distinto, que era que lo que la educación física debería hacer era relacionar el cuerpo con su medio ambiente. Entonces, Jorge Zavala, también de este grupo familiar, tenía una experiencia que había trabajado también en la clínica Santo Tomás,
y cómo él había llegado a unas conclusiones en un modelo que fue probado, y era que a través de usted del movimiento usted podía generar conocimiento, podía mejorar su relación con las personas, podía mejorar su relación con el medio ambiente, y que el movimiento y el cuerpo eran un instrumento relacional. Entonces, armamos el paquete, dio la coincidencia que en esos días, pues, hubo un cambio de gobierno, salía Barco, entraba Gaviria, y la rectora de la universidad, que se llamaba Graciela Maya, que venía de ser vicerrectora de la Universidad de Antioquia, directora del ICSO, bueno, me nombró por un tiempo vicerrector académico encargado, y me dijo, si lo nombra usted, usted defienda su proyecto dentro de la universidad, y le voy a dar un lugar para que usted pueda presentar, interrelacionarse con el Ministerio de Educación y con la Consejería de Paz. Hubo cambio de consejero y entró Chucho Bejarano. Entonces, pues aprovechando pues cierto tipo de relaciones que tenía de amigos, familiares, pudimos hablar con el equipo de Chucho Bejarano y le dijimos, le planteamos ese tema. Ahora, ¿qué pasaba? El M, pues, dijo que no tenía plata en ese momento para ese proyecto. Ellos en su paquete de reinserción habían negociado la reinserción fundamentalmente política. Era una reforma política, lo que ellos estaban planteando era transformar el país. Y realmente, si ustedes miran los acuerdos de paz, no había reivindicaciones casi individuales, algo de plática unos meses para sostenerse, un proyecto productivo, pero no había más. Entonces, cuando fui a negociar eso con Chucho Bejarano, Chucho me dijo, oiga, pero un momento, Rodrigo, ¿esto cuánto va a costar? ¿Cómo así? Yo aproveché el presupuesto de extensión cultural de la Universidad Pedagógica y lo concentramos en ese programa. Y entonces, pero pues la universidad me dijo, no, Rodrigo, nosotros no podemos sostener un modelo de reinserción. Entonces, a través de algunos amigos, entre otras, pues, una profesora que estuvo también trabajando con los talleres de periodismo, que llamaba Ana María Guerrero y otros, yo restablecí relaciones con el viejo PCML y fuimos a hablar con ellos. Ellos no se habían desmovilizado todavía. El programa ya estaba a punto de comenzar, ya tenía los profesores, pero no había el decreto que legalizara ese bachillerato. Entonces, en eso, pues los ML siempre fueron mucho más hábiles que el M en concretar cositas pues, reivindicativas. Ellos tenían toda esa experiencia sindical, pues sin ánimo de ofenderlos, ¿no? Pero estaban en ese tema y hablamos con Aníbal Palacio, que venía a ser de fiscal de la FECODE, con el grupo de maestros de ellos que estaban en la negociación. Y dijeron, vea, hagamos un taller, dijéramoslo así, clandestino ahí en la Universidad Pedagógica. Vamos a mandar la gente que nosotros tenemos diseñado para el programa de reinserción y trabajen ustedes 2 días y si nos convencen, pues entonces nosotros lo metemos en el acuerdo de paz. Como le digo, no estaba en el acuerdo del M19. Entonces procedimos a hacer ese taller y ellos dijeron al final, vea Rodrigo, esto nosotros le creemos si eso funciona en la práctica. Entonces,
¿por qué no hacemos un taller de alfabetización dentro de los campamentos del EPL? Y empezamos trabajando con esos mapas de conocimiento, la elaboración de unas cartillas, ¿sí? Entonces fue Vladimir Zavala, Ana María, fueron otras de los profesores, y fueron a los campamentos del EPL, diseñaron las cartillas. Entonces, como las cartillas, el concepto, por ejemplo, de no se enseñaba la M, sino se enseñaba era el machete. Entonces, usted entraba 5 o 6 vocales de una vez y entonces la gente empezaba a identificar el concepto de machete y a leer sobre ese. Entonces era una formación muy conceptual. No es con la A, con la L, ala, no. Era una ruptura de esto. Y entonces con el machete se corta la madera, pero con el machete se defienden los derechos, ¿sí? Pero se hicieron esas benditas cartillas. El proceso de alfabetización con esta gente del EPL fue un éxito, pero unos funcionarios de la ANDI o alguien así, que eran enemigos del proceso de paz, dijeron que ahí se estaba, a través de estos procesos de educativos, lo que se estaba era estimulando la rebeldía y la continuidad de la lucha por otros medios. Bueno, finalmente nos reunimos otra vez con el equipo de Chucho, y Chucho dijo, bueno, está bien, sigan adelante, pero yo todavía no les doy plata. No les suelto, manténganse ustedes, inicien ese proceso. Entonces, el proceso se inicia con gente del M19 realmente. Luego se incorpora la gente del PSML y del EPL, los urbanos que habían llegado aquí a la ciudad, muchos de ellos escoltas, ¿sí? Y por vínculos también de la Universidad de los Andes y eso, de un trabajo anteriormente que habíamos tenido, pues también entramos en contacto con la gente del PRT, con Enrique Flores, y entonces Enrique nos dice, oiga, vayan ustedes a Don Gabriel, ahí en el corregimiento de Oveja Sucre, donde nosotros estamos instalados, y si ustedes nos echan el cuento allá y lo metemos dentro de los acuerdos del PRT. Entonces, ahí fuimos, estuvimos ahí con la gente del PRT y el PRT metió dentro de los acuerdos de paz el programa específico de la Universidad Pedagógica. Entonces, ya estaba formalizado y hablando con Chucho Bejarano, Chucho dijo, vea, Rodrigo, pero es que usted lo que quiere armar es otra vez la coordinadora guerrillera. ¿Cómo así que usted está juntando ahí? Sí. Entonces, los del Quintil Lame también se enteraron y dijeron, nosotros también queremos. Yo no recuerdo muy bien si el Quintil Lame introdujo o no introdujo eso entre los acuerdos, pero ellos se les abrió la puerta. Ahora, vino el tema de quiénes podían ser alumnos y quiénes no. Y creo que en eso también de alguna manera el M marcó una pauta. Y era el tema de que las organizaciones guerrilleras no era una organización de un ejército, sino era una familia extensa. Que detrás de un fusil había 2 o 3 personas. Y entonces siempre el concepto del gobierno era el de las listas. Si usted está enlistado, usted recibe beneficios. Si usted no está enlistado, no recibe beneficios. Y había mucha gente miliciana del M, colaboradora, que guardaba a los enfermos, que les conseguía la cocina, bueno, es decir, que les daba todo el apoyo logístico, pero ellos no estaban en la estructura, dijéramoslo así, militar. Entonces se vino la discusión con Chucho Bejarano y le dije, no, el programa educativo tiene que ser un programa abierto, porque la guerrilla y el M19 fundamentalmente es una familia extensa, una cadena de afectos, de solidaridades que trascienden la estructura militar.
Entonces, porque yo me acuerdo, eso daba hasta risa, que bueno, entonces que un arma, un enlistado. Entonces acordaron que no, que un radio, entonces que por un radio podían meterse dos, y bueno, todo eso. Entonces, eso rompe el concepto y se dice no. Había mucha gente colaborando y una guerrilla no pervive solamente con la fuerza militar. Entonces, se logra que ese programa sea más incluyente y entren hijos de personas, hermanos de algunos de los militantes. Inclusive el Chucho llegó y me dijo, vea, Rodrigo, él tenía siempre una ambición política frente al Tolima. Y él dijo, vea, si el programa funciona en el Tolima, que es un pueblo como tan conflictivo, me dijo, funciona en cualquier lado. Entonces, fuimos a hablar con Carlos Gerazo, compadre mío, estaba Armando, estaba un muchacho Martínez, capitán. Fuimos a hablar con ellos y ellos estaban haciendo un intento de educación a nivel primaria con los desmovilizados allá de la columna que tenían allá. Y entonces nos reunimos con la Secretaría de Educación, cogimos el grupo de muchachos que ya habían iniciado ese programa de educación y negociamos con Rocha. Rocha era el rector de la Universidad del Tolima. Él era un viejo trotskista con mucha simpatía hacia el M-19 también. Y le dijimos, oiga, doctor Rocha, necesitamos unas instalaciones, necesitamos los laboratorios de química, necesitamos esto. No tenemos plata para esto. Ustedes, dentro del apoyo al proceso de paz, porque no nos prestan las instalaciones, no nos prestan los laboratorios, no nos prestan. Y entonces el proyecto se traslada a la Universidad del Tolima. Entonces, cuando ya le dije a Chucho Bejarano, vea, ya está listo lo del Tolima, hubo una serie de problemas ahí administrativos. Yo tenía mucha resistencia dentro de los académicos de la universidad pedagógica, porque decían que ese era un programa espurio, que no había salido de un proceso de investigación y validación académica y de un diálogo de pares. Entonces, pues no pude ir a la instalación allá del Tolima, pero bueno, el proceso comenzó. Y estaba el tema de cómo legalizar eso. El Instituto Pedagógico Nacional es un colegio que está anexo a la Universidad Pedagógica. Y en el Instituto Pedagógico Nacional en una época era muy difícil entrar, era muy complicado. Inclusive los galanes, los chinos galanes estudiaron allá. Bueno, un amigo mío, Diego Turbay, entraban a ese colegio que porque era una educación experimental, una educación distinta. Entonces fui a hablar con la rectora del colegio y le dije, ¿usted por qué no me expide el título? No, yo lo puedo expedir el título, pero necesito una autorización del Ministerio de Educación. Y eso lo tiene que firmar directamente el ministro. Dio una feliz coincidencia o una diosidencia, y era que Gerardo Ardila era muy amigo de Alfonso Valdivieso Sarmiento, que después fue el fiscal del 8000, que era el ministro de Educación. Y entonces Gerardo me dijo, Rodrigo, si usted se viene con el rector, hubo cambio de rector, nombraron a Galo Urbano, eso fue otro medio trauma, pero resultó que a Galo Urbano lo conocían de tiempo atrás los helenos, los Zavala, porque Galo Urbano había sido persona muy cercana a Camilo Torres y a Lilén. Entonces, toca irle a presentar ese proyecto a Galo Urbano. El vicerrector académico que me reemplazó era un matemático que no creía en el modelo de educación de Papí, ¿sí? Y me dijo que no, que el Refus había terminado enseñando con el álgebra Baldor, lo cual generó unas discusiones ahí fuertes con
con el hombre. Entonces, finalmente, hicimos que varios constituyentes fueran a hablar con Urbano. Pues Germán Rojas Niño fue una persona que estuvo permanentemente apoyando eso, pero convencí también a Oti de que fuera a estudiar, que fuera a hablar con Urbano. Oti le presentamos el proyecto y Oti dijo que sí, que le parecía bien. Entonces, que ellos iban a hablar con Urbano, y fueron a hablar con Urbano. Y entonces le dije, oiga, pero tenemos que hablar también con la gente del EPL, que son los que están sustentando el acuerdo. Entonces fue Aníbal Palacio, Darío Mejía, que era constituyente. Entonces fueron a hablar con el rector y en esa época, pues Lorenzo Muelas era toda una estrella en la constituyente. La constituyente del 91, pues era una constituyente que le reconoció la mayoría de edad a los indígenas. Los indígenas eran menores de edad hasta 1991. Y entonces hubo una gran toma indígena de Bogotá que no lo organizó el grupo NASA, sino paradójicamente la organizaron, fueron los MISAC, antiguos guambianos, con los Kamsa los Kamsa del Putumayo, vinieron los indios Sibundoy, vinieron de la Sierra Nevada de Santa Marta y se vinieron más o menos 5,000, 6,000 indígenas. Esa fue los inicios de las mingas. Y entonces ellos no tenían dónde alojarse. Y ellos venían era a presionar la constituyente para el reconocimiento de pueblos indígenas. Entonces algunos de ellos ya estaban metidos en el programa de reinserción y se venían a Bogotá y acordamos con los estudiantes de la Universidad Pedagógica que ellos dejarían de tomar un desayuno o un almuerzo, una comida en la universidad. Era en esa época, o todavía sigue siendo un dinosaurio, el almuerzo valía 50 pesos. Y entonces cuando yo llegué de jefe de bienestar y luego vicerrector, pues fortalecimos que la gente pudiera comer porque eran personas de muy bajos recursos que venían de provincia, de Cundinamarca, de Boyacá, y entonces tenían su comida. Eso se hizo también extensivo a los alumnos de reinserción. Los alumnos del programa de reinserción tenían todos los derechos como si fueran estudiantes de la Universidad Pedagógica. Entonces, se hizo un acuerdo que cedían un desayuno, un almuerzo, y nosotros les brindamos durante 7 días. Ellos se quedaron allá, conseguimos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Cruz Roja cobijas, almohadas, y se quedaron 7 días. Entonces Muelas también en un agradecimiento fue y presionó a Galo Urbano y dijo, bueno, este programa tiene que ser formalizado. Y entonces fuimos a hablar con Valdivieso, pero Gerardo Ardila ya había hecho el 50% del trabajo. Y entonces logramos el decreto de formalización. Porque mucha gente me preguntaba, oye, Rodrigo, pero nos van a dar el cartón de bachiller. Claro, claro que sí se lo vamos a dar. Bueno, entonces se hace eso, se inicia lo del Tolima y un día llegaron unos profesores del Valle de Cali. Uno de ellos se llamaba William Rodríguez y venía con una muchacha muy querida pero muy seca que llamaba Vidalia. Y dijeron, oiga, nosotros estamos haciendo un programa allá en Cali con los desmovilizados y nosotros nos queremos pegar a esto. ¿Sí? Entonces, escasamente habíamos conseguido los recursos para Bogotá, los recursos para Cali, para Ibagué, y entonces yo estaba un poco pues tenso. Y dijimos, bueno, al comienzo lo recibí así, pues amable y eso, pero Vladimir se entusiasmó. Dijo, no, eso hay que llevarlo a Cali. Si un proyecto educativo de reinserción del M19 que no existe en Cali, no existe. Entonces, bueno, entonces organizamos la idea Cali y dio otra feliz coincidencia, y era que el rector era Jaime Galarza. Y Jaime Galarza había sido del MOC, había sido izquierdoso,
y también tenía una simpatía hacia el M-19 fuerte. Entonces convencí a Galo Urbano que fuéramos a visitar a Galarza, y Galarza nos abrió también las puertas de la Universidad del Valle. Entonces, había otro elemento innovativo, y era que la disciplina la manejaban ellos mismos. Y había un coordinador de orientación comunitaria que era el que manejaba todos los problemas, los conflictos, las relaciones, las cosas, pero también era el encargado de la educación política. Y en esa época lo fundamental era el aprendizaje de la Constitución del 91. Entonces, en el caso de Cali, William era el coordinador, pero el de orientación comunitaria era Javier Fayad. Entonces, pues cuando vamos y nos encontramos con Fayad, nos entendimos mucho. Y lo que en otros lados era una prohibición o era esto, en el caso del programa educativo del M19, el programa educativo del Cali y estos, era que si la persona había estado vinculada con grupos armados o tenía una trayectoria, eran los mejores profesores y a esos eran los que había que nombrar. Entonces, en Cali yo me acuerdo que había unos profesores que estaban muy cercanos al PCML y al EPL, en Ibagué, con gente del M19. Entonces se montó el programa con el apoyo de Galarza, que dijo, claro, claro, nos parece bien. Galarza me conocía también, había sido profesor de instrucciones de otro tipo de instrucciones de Vladimir Zavala. Nos entendimos muy bien y el proceso se abrió en Cali. Además, porque la Secretaría de Educación la tenía supuestamente la ADM-19. Sin embargo, eso tuvimos que organizar casi que una toma, ¿sí? Con William y con Fayad de la Secretaría para que la Secretaría de Educación delegara a unos profesores para eso. Ese es otro elemento importante que tuvo el modelo, ¿sí? Y es que en Bogotá, como el programa se fue creciendo, no había mucha plata, entonces hablamos con Gerardo y con Valdivieso, que los profesores que venían desterrados, desplazados, amenazados de otras partes del país y que no les habían dado plaza, que nos los mandaran a la universidad y trabajar. En el caso de Ibagué, en el caso de Cali, creo que fue el primer modelo, donde cual la Secretaría de Educación delegó o transfirió una serie de profesores al programa, y el programa funcionaba realmente con toda esa coordinación interinstitucional de esfuerzos, de afectos, de esto, con un mínimo costo y con unos mínimos materiales educativos. Entonces, el modelo comienza a funcionar en Cali y posteriormente la gente del EPL dijeron, no, oiga, un momentico, nosotros firmamos el acuerdo, pero si no lo hacen en Medellín, entonces el EPL, ¿cuál fue su aporte? Entonces se crea una seccional en Medellín con otra universidad, un instituto universitario que se llama el Jaime Cadavid. El rector era una persona pues cercana o amiga o con simpatías hacia la gente del PCML, del EPL, y lo abre. Entonces abrimos eso, pero allá los profesores eran todos del EPL y el PCML. Y entonces sucede una situación, había una disidencia interna dentro del EPL que no había podido resolver su situación, que llamaban los comandos Ernesto Rojas. Y uno de ellos, el líder de ellos, era conocido mío de viejas actividades. Y entonces ellos dicen, oiga, nosotros queremos buscar un espacio para reinsertarnos y de ahí iniciar nuestra negociación con el gobierno. Entonces me piden la autorización y los nombramos profesores de Medellín. Y una vez me los encuentro yo a Horacio Serpa con Medellín y estaba con ellos dos y le dije, vea, le presto los profesores tal. Horacio Serpa me hizo una cara tremenda y luego me mandó una razón, me dijo que yo era muy loco, que cómo era posible que yo metiera gente de profesores a personas que ni siquiera habían firmado acuerdos de paz.
Bueno, finalmente lo de Medellín funcionó. El programa desarrolla su madurez y llega al punto de las evaluaciones. ¿Cómo manejarlo de las evaluaciones si este modelo había sido completamente distinto, si esto no era de tareas, de quizzes, ¿sí? Entonces, que las personas se podían graduar con una monografía, un trabajo de grado, ¿sí? Y que con eso se da. Y eso se aguantaron, ese modelo de evaluación. Y después la misma academia empezó pues a criticarnos y a decirnos que nosotros estamos graduando por decreto, que no solamente la gente del M19 había logrado el privilegio de llegar a la constituyente, al Senado, a la Cámara, sino que también los estaban graduando por decreto. Bueno, finalmente eso se subsana. Yo tengo que salir por una serie de problemas políticos. Me allanan la casa y dicen que eso era una escuela de formación de gente del ELN. Y entonces voy a hablar, yo le agradezco también a Oti, una delegación del M19 que fue a hablar con Gaviria y que planteó pues que el allanamiento de mi casa era una agresión y una violación a los acuerdos de paz, pero hoy hablo con el consejero de Seguridad Nacional, que era Santa María, y me dice, Rodrigo, nosotros sabemos que usted no está en nada, que está apoyando la paz, nosotros no le podemos garantizar la vida, usted tiene que irse del país, entonces tuve que irme a Guatemala. Hay un proceso de discusión ahí, quién podría ser, y efectivamente, aunque todos los profesores eran muy capaces, con mucha experiencia, con muchos títulos, ¿no? Pero si no era alguien del aparato pedagógico, del establishment de la universidad, entonces no se iban a aguantar eso. Entonces acordamos entre todos que fuera María Eugenia Gallo la persona que reemplazara, pero que mantuviera ella la estabilidad del programa. Finalmente, las experiencias son exitosas cuando se presentan las pruebas del ICFES, aún en el Tolima, fueron buenas. Sí se le hizo un reforzamiento en el manejo de pruebas, ¿sí? Especialmente de escogencia múltiple, a través de procesos lógicos, se contrataron personas para que ayudaran a trabajar esto. La experiencia resulta buena, los resultados académicos son buenos y bueno, yo no los quiero cansar, creo que ya me pasaron los 40, los 42, los 45 minutos y entonces pues los dejo a ustedes hacer las preguntas o los comentarios porque varios de ustedes participaron en esto y si ven que yo no he hecho algo, pues, con toda la tranquilidad lo pueden decir o si quieren reforzar un poco o complementar lo que yo he dicho. Entonces, Gracias, Rodrigo. Si abre tú tú el crees micrófono. ¿Tú crees que necesitas otro puchito de tiempo para terminar? No hay Ay, problema. Hipólito, más duro que no te oigo, porfa. Sí, gracias, Pero Rodrigo. Te decía falta que si mucho. decía que si necesitas un poquito más de tiempo para redondear el desarrollo de tu experiencia, puedes tomarlo, no hay problema. Y luego con las inquietudes, con las preguntas, se va ampliando eso. Por el tiempo no te preocupes, Rodrigo. Hipólito, una moción ahí un momentico. Sí. Hipólito. Dale, Mauricio. Rodrigo, aquí están presentes Vladimir Zavala y Roberto Pinto. Si ellos quieren opinar algo. Claro, vea, Vladimir tiene toda la autoridad académica, porque él fue el coordinador y gran parte del sustento o el sustento pedagógico, didáctico, lo hizo él con César y con Jorge. Entonces, por favor, Vladimir. Gracias, Rodrigo. Ahí está Javier. Y ahí está Javier allá también. Vea. Y William Rodríguez. ¿Dónde está William? Ah, sí, William Rodríguez es William. Sí, señor. Ah, ¿qué hubo, William? ¿Cómo vas? Señor, por acá estoy, doctor Vladi. ¿Cómo me le va, doctor Vladi? ¿Qué más, hermano? Ah, pero ya está bien. Sí, ya no quedé bien rearmado.
Qué bueno, que eso estuvo, Sí, estuvo sí, duro el sí. accidente. Sí, pero bien, bien, ya, bien. Ah, bueno. Uno todavía tiene cuerito. Daddy, lo que pasa es que le gusta darse duro contra el pavimento. Desde hace Entonces, rato, desde hace rato. Sí. Lo que no ha Darse, podido arreglar, no ha podido arreglar es el pavimento. darse duro en la cabeza o qué? ¿Ah? Ya, No es por pues lo que uno anda en no. moto, es por la moto. Es que al hombre hay que irle bacana su moto. Bueno, William, qué bueno, pero a ver, es que, por ejemplo, en el desarrollo desigual y combinado del programa, dijéramos, todo lo que ubicó Rodrigo de las características de cada ciudad y como de cada individualidad, ¿no? A ver, yo diría que en educación, para sintetizar, mire, o sea, Galarza fue profesor nuestro, Jaime Galarza, que además después él alcanza a estar en un proceso previo al M-19 que se llama las FAL, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era un espacio que construyó Mario Giraldo. Mario Giraldo era otro miembro del MOEC, que además estuvo en Chile trabajando con Ranquil, un grupo que estuvo en la Unidad Popular y bueno, todas esas cosas. Y venía del MOEC, ¿no? Y ahí también estuvo Raúl, Germán Rojas, en las FAL. Y entonces, pues, Galarza era pues, un hombre de la transformación de las cosas. Y hoy hoy se puede decir, aunque como decía Pardo Leal, el enemigo de clase nunca olvida ni perdona a los que hemos estado en la causa de los trabajadores. Y algún día le cobrarán a uno o a otros cosas. Pero me parece que hoy es un momento de decir la síntesis de unidad, ¿no? O sea, indudablemente Galo Urbano, por ejemplo, que fue, o sea, Galo fue quien llevó a Camilo Torres Restrepo a la montaña. Él fue el último contacto. Pero desde que llevó a Camilo no volvió nunca a ir a la montaña. Por algo sería, ¿no? Pero ese era un hombre del Frente Unido Central, fue presidente de la FUN, de la Federación Universitaria Nacional, nariñense. La relación con él la determinaba otro matemático del equipo Federici, porque habría que decirlo, es decir, la vértebra teórica de este programa fue Carlos Federici y Casa, desde la matemática, porque mi padre, Germán Zavala, trabajó con Federici. Y Luciano Mora era el maestro central de Galo. Luciano Mora, que es un núcleo yo diría que de revolucionarios pastusos, nariñenses, el abuelo de Luciano, de Luis Eduardo Mora y de Humberto Mora. Humberto Mora es importante porque es el que introdujo en el debate de la Corte Suprema de Justicia, antes de que hay Corte Constitucional, el derecho mayor. Y el derecho mayor es todo esto en lo que el movimiento indígena hoy se fundamenta, ¿no? La minga y todas estas cosas. Entonces, bueno, colocar esos antecedentes porque las cosas no brotan nunca espontáneamente, sino hay acumulados, hay procesos que van acumulando, ¿no? Sí, yo puedo encender la cámara, claro. Lo que pasa es que a mí me va mejor con la voz. Soy hombre de palabra, no de imagen. Tiene mejor imagen el Rodrigo, véalo. Hombre No, no. sólido. Y bueno, la coyuntura incluso concreta para que podamos juntarnos es porque Rodrigo, que era un estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, en el proceso de la solidaridad con El Salvador construye Confetracún, que eran tres federaciones que fueron claves para hacer la CUT, que eran Ultrasan, que tenía mucha influencia del M-19, Fetracún, que tenía la influencia de
de Golconda, de nosotros, y algo de replanteamiento, y también del M19, y Acitlán, que era más de replanteamiento del ELN. Y esas tres federaciones que estaban, una en la CGT, la otra en la CTC y la otra en la UTC, fueron claves para con el sindicalismo independiente y la CSTC construir la CUT. O sea que, por ejemplo, lo que después se volvió unidad guerrillera fue porque primero fue unidad sindical y porque se trató de construir en los años 70, después del robo de las elecciones a la Alianza Nacional Popular, procesos urbanos que surgieron en Cali a raíz de los Juegos Panamericanos que construyeron el anillo central de Cali, y después vino ya la explosión de Agua Blanca y Siloé y los otros barrios. En Bogotá fue el tema de la Avenida de los Cerros, y en Medellín todo el anillo que se hizo en el Valle de Aburrá alrededor de Guarne y toda esta región. Entonces, y las invasiones campesinas del 71, todo eso fue acumulando un proceso que quien mejor lo interpretó, pues, con perdón de otras fuerzas, fue el M19, ¿no? Surgió de todo ese proceso. Y por eso ese proceso de paz y un proceso pedagógico tendría que recoger esas unidades, ¿no? La unidad social, la unidad popular, la unidad sindical, la misma unidad guerrillera, ¿no? Que fueron un proceso de unidad política. Y todo eso, gracias precisamente, en eso sí es muy clave Rodrigo, que leyó esas realidades, ¿no? Y tenía la ductibilidad por su tradición de un cristiano revolucionario, formado con esa variante fuerte, pues para generar la gestión. O sea, sin Rodrigo este proyecto no se realiza, ¿no? Y eso es muy importante reconocerlo. Y bueno, el M19, las personas que estuvieron cerca siempre lo han reconocido, ¿no? Pero no otros que han vuelto con su personalismo y su ego, que todo fue por su culpa y gracias a ellos, ¿no? Entonces, esa me parece que es la importancia de ese modelo. Entonces, ese fue un modelo que produjo a Golconda y se reformuló. O sea, el problema es que ese modelo siempre ha tenido como una traición, yo no sé, de Dios o del diablo, pero cuando se escribió en Chile, que se iba a realizar en Chile por vía de Daniel Palma y Fernando Flores y Pedro Buscovich, que eran el equipo de Ranquil dentro de la Unidad Popular, vino el golpe y el libro que había pasado, que se había pasado con René García y Germán Zavala y Álvaro Chávez, que era el encargado internacional de Golconda, pues se refundió en los laberintos del golpe de Estado de Pinochet. Y después luego en otro momento que se iba a recoger incluso el tema del modelo ya enriquecido por esta experiencia, porque aprovechando el sol, el modelo de la pedagógica, pues tiene para mi entender unas variables muy importantes. Una es que prácticamente los gestores políticos, eso que Rodrigo ubica que los profesores eran de las militancias, ubica que la educación no es un factor de alguien que enseña desde fuera y otro que aprende desde adentro y que es un lugar vacío, sino por el contrario, que es una interacción donde precisamente surgieron unos conceptos que los produjo la experiencia de aprovechando el sol, que es las potencias se vuelven copotencias. Y eso fue muy importante en todo el modelo. Y eso destruye el planteamiento neoliberal terrible que es el de las competencias, porque las tales competencias en una sociedad de mercado se vuelve el darle codo al otro y no hay ninguna otra condición. En cambio, en el aprovechando el sol por la recogida de las militancias,
que eran muy distintas, ¿no? O sea, indudablemente, sin demeritar a nadie, era muy distinta o la militancia de la M19 o del M19 a la militancia proveniente del EPL. Y eran muy distintas. Porque hubo una experiencia que ya Rodrigo no vivió, que es que en determinado momento, y tengo esa carta, se la entregué a Petro el lunes pasado, que estuvimos en el Frente Amplio de la Discapacidad con el Pacto Histórico. Es una carta que me manda Petro, siendo representante de la Cámara, me dice: Vladimir Zavala, coordinador académico, le pido que le hagan los exámenes a este que se volvió pastor, ¿cómo se llama? Ayala, Miguel Ayala. A Miguel Ayala, a una prima de Mariluz Herrán. ¿Cómo se llama Mariluz? Bueno, en esa época se llamaba Andrea, bueno. Y otro personaje, los de Bolívar 83. Entonces ahí se la entregué porque esa ya se vuelve pues histórica. Imagínate, una carta firmada por el próximo presidente de Colombia. No, bueno. Pero lo que quiero referir es que ahí con ese grupo... Vladimir, en esta escuela no se puede hacer política. Ah, bueno. Está bien, bueno. Pero es que yo estoy haciéndolo desde lo social, es un reconocimiento inevitable. No, es de la historia, es desde la historia, sí. No, porque ahí donde meten la campaña camuflada. Ah, ya. Es que ese es el lío de los comunistas disfrazados de anapistas y todo eso es terrible. Bueno, pero... siempre bandidos. Siempre bandidos. Oiga, doctor. Ya empezaron a sacarse los trapitos al sol, ¿no? Es que, y eso que estamos hablando solo dizque de lo pedagógico. Ay, doña Hola, Rocío, ¿qué hubo? Qué lindo oírla. Hola, mis queridísimos y amados Rodrigo y Vladimir. Ustedes saben que son de mi afecto, que no solo hemos compartido esa bella experiencia de la pedagógica, de la cual me reclamo ser de la primera promoción y en la cual conviví con ustedes cosas muy bellas y construí una amistad que pues va hasta hoy y en la cual hemos compartido sueños y proyectos. Entonces no podía faltar acompañarlos. Un abrazo a mis dos grandes amigos y sí, un honor y un gustazo escuchar cómo fue el proceso, porque fue un proceso absolutamente bello, cargado de un desinterés por parte de los Zavala, de Ana María y en especial de Rodrigo, que permitió no solo a la primera promoción que pues algunos estábamos ya en los últimos cursos de bachillerato, pero otros que no tenían ni siquiera primaria, que fue muy hermoso cuando llegaba Salomón a estudiar con una escolta del DAS, que era un chino, y se ponía a patinar y a jugar básquetbol mientras Salomón y nosotros estábamos en clase. Allá se vivieron cosas muy bellas. Entonces, pues un abrazo. Pues dentro de todas las bellezas, ese último programa era un programa para escoltas, porque pues no podían estar en las clases presenciales, y fue ya cuando se dio el apagón ese del gobierno de Gaviria. Entonces... Vladi, ¿cómo así que para escoltas? Sí, para los pelados que estaban de escoltas. El último. Yo le entendí otra cosa, para escoltas. No, pero usted como historiador, Javier, siempre enreda las cosas. Sí, tienen la mente sucia hoy. Eso, pero el caso era que eso se hizo los domingos, y pues algunos días nos abrían la pedagógica de la 78, el Bellas Artes, pero había otros días en que la cerraban los domingos, entonces nos tocaba en los parques y se fue construyendo que había olla comunitaria, pues, o sea, estaba
Mayorga, la esposa de Mayorga, el que fue el frente, bueno, él fue fundador de Autodefensa Obrera y luego fue de un frente con el ELN, el Frente Antonio Nariño, que hizo la paz en el proceso del 84. Ella era, pues la mujer la esposa del poeta, de Carlos lo conoce, Carlos Sánchez, de Orozco. Estudió con usted. Orozco, que fue De un hombre Gonzalo, bueno. sí, de Gonzalo Orozco, sí. El poeta, que murió hace No, poco. Gonzalo no. No, Gonzalo no es. No, ¿Cómo se llama él? Orozco. Orozco, Armando Orozco. Armando Armando Orozco, exacto. Que era pintor también. ¿Ese fue fundador M o no, Carlos? Oiga, y bandido. ¿Qué dice? Pintor, poeta y bandido. Sí. Oiga, Vladi, Sí. Vladi, venga, y usted me hace recordar que uno de los problemas que tuvimos siempre fue el problema del local. Resulta que la primera vez, es decir, les daba miedo meter a 50 o 60 guerrilleros al corazón de Chapinero, el corazón De la del pedagógica. centro financiero. Sí, claro. Y entonces nos dieron fue El Parque Nacional. Exactamente. Hoy en día en el Parque Nacional es donde está preso el hijo del general, el nieto del general Rojas, y lo volvieron cárcel, ¿sí? De lujo, de estrato 6. Entonces, lo primero era que no querían que entraran a la universidad, pero yo no se los decía a la gente, porque no, la gente se me emberracaba y se levantaba. Entonces yo les dije que eso era provisional. Entonces primero era, y al lado estaban las caballerizas de los carabineros, entonces gente muy desconfiada, y nos íbamos, yo cuando terminaba el trabajo con los profesores, nos bajábamos todos en Gallada, y después nos pasaron a Bellas Artes, ahí en la 78. Sí. Y después de Bellas Artes, entonces sí nos dieron la entrada a la sede de la pedagógica. Pero todo fue un proceso ahí donde nos fuimos metiendo de a poquito, porque siempre había el temor. La pedagógica era conocida como la piedragógica, y inclusive hubo objeciones. Entonces, decían que esta gente que tenía formación militar y todo, que quién sabe si iba a organizar algo raro allí, y entonces siempre en esas desconfianzas. Ahorita, si hay desconfianzas con la FARC y esto, imagínense, hace 31 años, ¿cómo serían esas desconfianzas tan terribles, no? Y ese primer grupo le tocó vivir todo eso. Ya las otras generaciones, las otras promociones, pues... Compañero Rodrigo y compañero Vladimir, la compañera Patricia Pinilla quiere hacerle unas preguntas. Dale. Bueno, Patricia, gusto en saludarte. Hacía rato no hablaba. Entre otros, Patricia fue profesora y un rector de la Universidad de la Amazonía. Eso. Cuenta esa anécdota. No. Yo, a ver, yo profesora no fui porque le tengo pavor a meterme en un aula de profesora. Admiro mucho a los docentes. No, yo quería comentar la experiencia de Caquetá. En Caquetá salieron del programa 1.400 bachilleres. Aquí el grupo que llegó de los compañeros del M a radicarse en el Caquetá, cuando estaban todos fueron 47. Pero el impacto del programa fue tan grande que empezó a llegar gente de las juntas de acción comunal. Tuvimos una corte, la tuvimos en San Vicente, y en total fueron 1.400 personas que se graduaron del programa. Hubo una corte especial para madres cabeza de hogar que nos la pidió el ICBF, y el ICBF se le logró dar el cupo a esas señoras, y ellas lo agradecen. Donde uno va en Florencia, la gente que recuerda, la gente que estuvo en el programa y que nos reconoce, siempre recuerda eso. Eso fue un sello muy importante para el proceso de la llegada ya del M, que tiempo era ADM 19, al Caquetá.
Entonces, Pero reconocimiento a Rodrigo, cuéntales quién contarlo era el cómo fue en el profesor de Caquetá. matemáticas. Y ya, y voy a decir dos cositas antes de pasar a eso. Una, las madres cabeza de hogar sacaron un puntaje en las pruebas del IFEX más alto que el de los colegios regulares en Florencia. Que entonces, igual, siempre que presentaban las pruebas era un puntaje similar o más alto. Pero las madres cabeza de hogar, inclusive una de ellas después estudió medicina. Gente muy valiosa que quedó aquí después del programa en el Caquetá. Ha habido ¿En el Caquetá fue secretarios. eso, perdón? ¿En el Caquetá? Ah, ¿En el Caquetá. Caquetá? Eso es un Sí, en el dato Caquetá. bastante importante y curioso para los movimientos Sí. de mujeres, ¿no? Claro, en el Caquetá fue un puntazo eso. Fue súper importante lo que se hizo. A raíz del programa, como cuando nos quedamos, en la primera lo hicimos con el colegio femenino en Florencia, pero el femenino después nos dio en la cabeza porque no le pagamos por las aulas, pero por el alquiler de las aulas después nos cobró derechos de grado y no. Entonces nosotros constituimos eso sí, fue con Pablito, el Instituto de Educación y Pedagogía para la Paz, y tomando la metodología de la resolución 30, de la resolución 3000, ¿no? Era, Rodri. 3000, sí. Sí, de la resolución 3000. Nosotros sacando, aparte de ahí de la metodología, hicimos un programa de alfabetización con ese programa que dice Rodrigo, que era, nosotros empezamos con la palabra moneda para desplazados. Recuerdo que la primera frase era, veníamos sin una moneda. Con ello hicimos un programa de alfabetización súper grande aquí en Florencia, no recuerdo ahorita cuánta gente aprendió a leer y escribir ahí. Hicimos validación de la primaria para adultos, además del programa de secundaria, ¿no? Que era el programa el Bachillerato para la Paz. Y después trabajamos con niños que estaban fuera del sistema escolar y ahí también tuvimos un proyecto muy bonito que nos lo financió la Unión Europea. Y lo que cuenta Rodrigo, ahí estuvimos, yo estaba como en la parte administrativa, muy cerca del proyecto, y Leonidas Rico, que fue profesor de matemáticas, después fue rector de la Universidad de la Amazonía. Esa es parte de la historia. Y ya una cosa ahí, ¿no? Eso ya es como una anécdota. Una noche cuando estamos llamando a las madres cabeza de hogar, una señora que Rodrigo, que se conoce todos los chismes de Caquetá, Rodrigo los conoce. Entonces estábamos ahí en el grado cuando llegaron unos mariachis y unas señoras se pararon allá y destacaron como un pasacalle donde decía, ¿no? Felicitaciones a las bachilleres, firmado Patricia. Y todo el mundo, claro, los mariachis, llega todo el mundo contento y aplaudiendo y dándome las gracias. Y, ¡ay, gracias, gracias! Y yo, no, pues había sido Patricia Farfán, Rodrigo sabe quién es, que estaba en campaña para la alcaldía de Florencia. Yo me Una gané bandida. Claro, pero yo me gané ahí sí, los aplausos con los mariachis. Eso fue el programa en el Caquetá. Bueno, gracias. Y todavía el instituto está vivo. Bueno, Gracias, era eso lo que les quería contar. Gracias, Patricia. William Rodríguez y Javier Falla, ¿quieren agregarle algo al tema que han dicho Vladimir, el compañero Vladimir y Rodrigo? Mauricio, una preguntita. Sí, Rocío. Si se escuchó lo que yo dije cuando me saludé con Rodrigo, es que no sé por qué cuando vi estaba cerrado el micrófono a lo último. Todo se escuchó. Todo. Ah, bueno. Ah, bueno. A más de escuchar lo que dijo, también entendimos lo que pensaba. Muy bien. William Rodríguez tiene la palabra. Quedaste boleteada, Rocío, totalmente. ¿Por qué? ¿Porque los amo a los dos? Eso, William, tenés Ya la la verdad, palabra. ya la verdad. Eso es eso es pecado para ellos. Oye, tiene la palabra William. Gracias, viejo Mauro. No, pues, o sea, yo solo quiero decir que aquí en Cali, digamos, como una cosa clave, además de todo lo que dijeron Rodrigo y Vladi, es que en el programa nosotros podíamos, digamos, de algún modo, entre comillas, hacer lo que nos daba la gana, porque como el jefe estaba en Bogotá, entonces pues eso le da a uno ciertas autonomías y ciertas tranquilidades. Pero también, pues obviamente con todo el marco de responsabilidad con que asumimos el asunto y sobre todo por un elemento, y es que nosotros convertimos el programa no solamente
un programa para que se titularan de bachilleres personas que estaban metidas en los procesos de paz, no solamente los desmovilizados y desmovilizadas, sino personas que estaban en los procesos de paz, personas de comunidad, porque pues Rodrigo ya habló bastante de eso, sino que el programa lo asumimos como una escuela de maestros. O sea, el programa tenía que ser, además de formativo para nuestros estudiantes, era formativo para nosotros y fundamentalmente para nosotros. Entonces nosotros todos los sábados nos reuníamos a trabajar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a organizar todo lo que estábamos haciendo, a pensar, a proyectar todo lo que estamos haciendo, pero sobre todo fundamentalmente en un ejercicio de formación permanente de maestros. Ese es un elemento que me parece que es clave porque de allí, aquí para Cali salió gente pero muy buena, formada de ese programa en términos de formación docente. Y dos, que ese proceso es reconocido por en el año 92 por quien es elegido alcalde popular de Cali, Rodrigo Guerrero, que junto con Gustavo de Rux y Adolfo Álvarez montaron DECEPAZ, la Consejería de Desarrollo, Seguridad y Paz, y el programa DECEPAZ hace un proceso de diálogo y convivencia ciudadana en la Comuna 14 con 4 grupos de parches de pelados que estaban digamos, en confrontaciones permanentes, y entonces eso nos permitió a nosotros, nos llamaron a nosotros, a Javier y a mí, para que gestionáramos que el programa de la pedagógica no fuera solamente para los procesos de reinserción, sino asumiendo el programa para la paz, aprovechando el sol, que fuera para todos los procesos que significaban paz y convivencia. Entonces, nosotros desarrollamos 3 promociones con jóvenes, y eso le dio al programa de Cali una dinámica muy interesante. Como les digo, nosotros llegamos a ser cerca de 60 maestros, maestras que estábamos en permanente diálogo, debate. No fue nada difícil, nada fácil, porque pues entender la propuesta de la pedagógica no era fácil, pero de todas formas sí contamos en un primer momento con el respaldo irrestricto de Rodrigo y los Zavala, obviamente, César, Vladi, Germán, y luego con el apoyo de María Eugenia. Tampoco podemos desconocer que María Eugenia tuvo un papel, digamos, determinante en esos procesos de negociación con Rodrigo Guerrero y la Consejería de Paz. Digamos que quería poner esos 2 puntos porque me parecen claves, pero un tercer punto que me parece determinante es que si uno se pone a ver todo lo que camellamos nosotros en la pedagógica, finalmente mucho de ello, por ejemplo, la concepción que nosotros estábamos manejando de los cursos o campos o como se les quiera llamar, luego la Ley General de Educación los llamó áreas del saber obligatorias y fundamentales. Entonces, lo que nosotros llamábamos como biofísico-química, hoy se llama ciencias naturales y experimentales. Lo que nosotros llamábamos ciencias sociales, hoy se conoce como área de ciencias sociales. La idea de educación física en relación íntima con el arte sigue siendo una carencia hoy en la escuela, y el programa ahí sigue siendo una referencia muy fuerte. El asunto de pensarnos no el español y la literatura como nos tocó a nosotros, sino lenguaje y comunicación, hoy es más, digamos, evidente. Entonces uno podría decir que el programa fue quien se encargó de algún modo de aterrizar muchos de los discursos que se estaban desarrollando desde la educación popular, desde las investigaciones y las educaciones alternativas, y en ese sentido el programa de la Universidad Pedagógica Aprovechando el Sol abrió trocha y camino para muchas de las experiencias que luego se aterrizaron en la Ley General de Educación. Creo que esos son 3 elementos que me parecen importantes. No sé el socio Javier, que además de darme garrote, ¿qué más si tiene algo que decir? Pues sí, ven por qué les digo que le gusta darse en la cabeza, no es que pide que le den garrote.
No, saludar a Rodrigo, a Vladimir, a todas, a todos. Me parece que este espacio para recordar esa experiencia, además las compañeras que estuvieron en el programa en Bogotá, por aquí no veo a Moño, no veo a nadie de los que estuvieron como estudiantes en Cali, no. Está Alan, está ¿Alan? Alan. Sí, claro. Sí, ahí Alan, está. que a Alan le tocaba voltear feo porque Sí. Alan era el Claro, escolta. William. Ahí está. Dice Javier. Alan era el escolta de Jaime Navarro, entonces le tocaba que voltear y ahí le tocó duro, pero bueno, salió. Sí, sí. Sí, digamos, las experiencias que se vivieron, digamos, en el contexto, al interior de los grupos de estudiantes, como dijeron, que eran no solamente los que estaban en la lista, como dijo Rodrigo, sino que se amplió a la base social, a la familia, a personas que apoyaron el proceso sin no necesariamente familiares. Y un elemento aparte de lo académico, fue muy importante el tema del sentido comunitario, el sentido productivo y el sentido psicosocial. El programa en Cali se convirtió en un espacio, digamos, no solamente de conversación, sino también de encuentro frente a cantidad de vacíos. En el momento, ese proceso de reincorporación, de reinserción, como se llamaba, no fue fácil para nadie. Entonces, de alguna manera, ese espacio del programa fue un espacio que ayudó mucho a tener un sitio de encuentro, un sitio de autorreconocimiento, de fortaleza. Sí, el tema psicosocial que no fue pensado como un tema técnico, sino que era todas esas relaciones. Y algo muy importante, la cantidad de anécdotas de la gente haciendo sus trabajos, como al final para graduarse tenían que hacer un trabajo porque estaban pues todo el proceso de organización del modelo en términos de construir un proyecto de vida a partir de todos esos sentidos académicos, comunitarios, productivos, psicosociales, y poder cumplir con una serie de elementos que se trabajaban en las sesiones, pero también con una serie de elementos de vivencias. Entonces, esa parte de la gente haciendo sus trabajos para cerrar, hubo unas anécdotas valiosísimas, hubo unas propuestas que rompieron totalmente con los, digámoslo así, con los límites de la academia, no solamente en el tema de conocimiento, sino también en el sentido de experiencias vitales. Entonces, bueno, luego lo que contaba William con las 3 grupos que se hicieron con los jóvenes de los parches. Lo otro es que el mismo espacio, como se logró, como se organiza participativamente, había gente pues del M, del EPL, del Quintín Lame. También fue muy importante como sentido político, porque tanto así que en ese momento en Cali, en la primera dirección municipal de la ADM 19 le dieron un cupo a la pedagógica. O sea que allá, mejor dicho, se hablaba siempre de la pedagógica. Nos convertimos en una referencia porque siempre, que cualquier cosa, ¿qué dicen los de la pedagógica? Entonces ahí hubo una cosa muy especial, porque eso fue un sitio de encuentro, de construcción, de participación política, de poder sostener unas crisis que produjo la reinserción muy fuerte. Entonces creo que fue fue una experiencia muy grata, muy bonita, no solamente como equipo, sino también a nivel personal, esa experiencia con todos, con el grupo de estudiantes, con los profesores, como dijo William ahora, pero también con los Zavala y en Bogotá, con Rodrigo, con María Eugenia. Esa relación fue muy importante y en lo personal también fue muy formativo y ha seguido siendo formativo. Luego estuvimos con Univalle, con William y con Libardo, que también fue profesor del programa,
hicimos una propuesta para implementar en el proceso educativo de las FARC, pero no se pudo porque, digamos, lo que dijo Rodrigo, ese decreto especial que firmó el ministro Valdivieso le dio posibilidad a que el programa fuera validado y se pudo hacer lo que se hizo. Pero para las FARC no hubo ningún decreto ministerial que favoreciera y la gente tuvo que hacer el proceso desde la perspectiva de lo que se llama educación flexible por ciclos, por niveles. Univalle pudo acompañar aquí en las zonas, en los espacios territoriales de Miranda, de Pueblo Nuevo y de Buenos Aires, en Monterredondo, Pueblo Nuevo y La Elvira. Se pudo acompañar el proceso, logramos que como Univalle, aquí lo hizo ¿cómo se llama? El Congreso, ¿cómo se llama? El proceso noruego, ¿cómo se llama? La Comisión Noruega, fueron los que hicieron el programa en la parte educativa y lo hicieron con un modelo de experiencia flexible afro del Pacífico Sur. Y de Univalle pudimos estar allí acompañando como Univalle formalmente, inclusive Univalle creó un equipo, creó una coordinación. Inicialmente tratamos hicimos con William y Libardo una propuesta, la llevamos a Bogotá, ya nos encontramos con Vladimir en Bogotá en un espacio que se estaban discutiendo propuestas para la educación con las FARC. Allí en esa reunión acordamos que apoyábamos la propuesta que en ese momento estaba haciendo un sector de las FARC, ahorita no me acuerdo el nombre bien, sobre todo impulsado en una experiencia que estaban implementando en el espacio territorial de Icononso. Y bueno, y hasta ahí llegó la idea de darle como una continuidad al programa Aprovechando el Sol, porque la experiencia fue muy buena y pensamos que hubiera sido muy grato si se hubiera replicado con las FARC. Gracias. Gracias, Javier. Hay dos compañeros que piden la palabra, pero me parece importante, después de escuchar al gestor de esta experiencia pedagógica, de los profesores que participaron allí, me gustaría que Alan, que fue uno de los beneficiarios de esta experiencia, nos contara algo. No, sí, como ustedes dicen, compañeros, es una experiencia muy grata y que gracias que en este momento estoy viendo al profesor Falla y a Julián Rodríguez, que hacía muchos años no los veía, y felicitaciones y agradecimientos, porque fue el principio muy buena labor y muchas gracias. Gracias, Alan. Le damos la palabra a Marta Belén. Sí, yo sí quiero agradecer de corazón, de verdad. Yo toda la vida les he agradecido mucho a César Zavala, profe Vladimir, ¿cómo está? A Rodrigo. Yo soy una de las personas que dentro de la primera etapa y yo no sabía leer y escribir bien. Y ahí empecé, ahí aprendí mucho, ahí fue donde aprendí a leer y a escribir. Y así como el caso mío, habían otros compañeros y compañeras que realmente pues no sabíamos ni siquiera leer ni escribir. Yo le agradezco mucho, recuerdo mucho con cariño al profe Pachito, al profe Lucho, bueno, a todos. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue una experiencia, como dice el compañero, muy valiosa. Y para mi vida fue fundamental. Después de la desmovilización, que quedamos pues muchos como sueltos sin saber qué hacer, con todo lo que aprendimos allá, yo continué y me fortalecí como líder social, que hasta el día de hoy lo sigo siendo. Muchísimas gracias, de verdad, Rodrigo, Vladimir, a todos, muchas gracias. Bueno, gracias, Marta. Gracias, Vladimir, gracias, William, Javier, pero ahora le damos la palabra a nuestro invitado, Rodrigo, para que nos haga un cierre y de verdad le agradecemos muchísimo. Rodríguez, ya sabe.
Profesora, Adelante. están viendo la Todo palabra. nuestro amor y nuestro A ver, afecto. Entonces yo tiene la quiero decir palabra. una cosa antes del cierre de Rodrigo, y es un reconocimiento especial a Cali en lo siguiente. Hoy una banda de salsa de la justicia restaurativa acaba de ganar el concurso nacional de bandas de salsa en el Teatro Calima el 4 de diciembre. Pues Javier y William saben quién está detrás de eso. Pero en esa siembra que se hizo en Cali, lo que dice William, fue muy importante el programa. Y es muy importante el programa porque interpretó unas realidades que son específicas de Cali y del Valle. En este momento hoy, Cali, Buenaventura, el norte del Cauca y el sur del Valle son la región de población afro más grande de Sudamérica, ya más grande que Salvador de Bahía. Y esas realidades se pusieron a hacer porque en la Universidad del Valle, en los años 60, Germán Zavala, y por eso cuando se habla de los Zavala hay que reconocer eso, Germán y Manuel Zavala, un matemático y un antropólogo, en el barrio Marco Fidel Suárez, que ustedes todos conocen ahí entre la primera, por la 45, el reducto que había junto a la Universidad de San Fernando y en Siloé, iniciaron una investigación sobre todo el tema indígena y afro y encontraron todo el tema de una manera cultural de producción y reproducción humana, que hoy aflora. O sea, el Pacífico hoy es la región más avanzada de Colombia en términos de lo social, de la lucha, de la comprensión. Y por eso, ese modelo que ubicó William, Rodrigo Guerrero, por ejemplo, es de una burguesía un tanto distinta, que fue derrotada por el narcotráfico, pero él era muy amigo de Hernán Vergara Delgado, que Rodrigo sabe, pues después se dio cuenta el papel de Hernán Vergara en el tema de la Napo, y después Rodrigo llevó allí a Oti y a otros miembros del M-19 a discutir cosas con Vergara. Y entonces eso lo digo porque el desarrollo capitalista que se propuso el Valle del Cauca en los 60 para destruir el tema de la Revolución Cubana, pues produjo pues ese tipo de burguesía que hoy todavía existe, ¿no? Y es que los narcoterratenientes del Valle van y le disparan al pueblo, mientras que los narcoterratenientes de Antioquia alquilan sicarios. Bueno, gracias Vladimir. Creo que ahora Mauricio tiene algo para decir y cerramos con Rodrigo. No, pero es que quiero decirles, déjenme terminar, compañera Consuelo, ya no hablo más, pero lo que quiero decir es que esos modelos educativos y culturales se sembraron muy por la escuela M-19 que en el Valle se expresó, como dice Javier y William, en ellos. En otras regiones del país no se logró. En Bogotá se logró esto que expresan Belén, Rocío, etcétera, que es la cadena de los afectos y la construcción. Pero en el Valle se logró un modelo social. Entonces los felicito, pedagógica Valle. Compañero Vladimir. Mauricio, una frasecita. Un momentico, un momentico. Llamaran con Vladimir ¿Cómo? para que él nos cuente la historia completa. Bueno, calma, Liliana. Compañero Vladimir, cuando uno se compromete, uno dice cosas y hay otros que escuchan y lo comprometen. Compañero Vladimir, usted está planillado para el día febrero 12 para que nos acompañen en la escuela. Listo. Entonces, pero por supuesto está invitado cada 8 días a las 7 de la noche. Dentro de 8 días hacemos el cierre, tenemos un espacio de descanso, regresamos en enero
sigue invitado para que nos acompañe en las sesiones, pero como expositor en febrero 12. Y para terminar, Consuelo, para que termine Rodrigo, le solicito al compañero Vladimir Zavala, a Nancy Santo Domingo, a la compañera Consuelo, al compañero Fabio y la compañera Luz Adriana Jiménez, que no se vayan a salir de la plataforma. Gracias. Ahora sí, Rodrigo. Ahora sí nos podemos ir todos. No, Bueno, todavía no. Bueno, primero que todo, estoy muy emocionado por las palabras que he escuchado. Volver a hablar con Fayad, yo siempre le decía a Fayad, ¿sí? Con William, bueno, las palabras de Marta Belén, de Rocío, pues, y pero siempre lo emocionan a uno, porque yo hace muchos años que no hablo de esto. Cuando hubo la posibilidad de discutir el proyecto educativo para la FARC, pues desafortunadamente todo lo de la reinserción de la FARC es como tan confuso, tan extraño, ellos no aprovecharon todas las experiencias de reinserción del EM, del EPL, con el complejo de Adán de pretender comenzar de cero todo y desconocer todo lo que se había logrado, pues es parte de su crisis que en estos momentos están viviendo. No retomaron eso. En el caso de la educación, hicieron por ahí un convenio ahí con la Universidad Abierta a Distancia, que no tome en cuenta todas las perspectivas, que eso era justamente mantener la solidaridad, el grupo, darse el apoyo psicosocial. Eso no lo tomaron ellos en cuenta, y pues ahí sí que dice que Dios los proteja, porque que Dios se apiade de ellos. Porque realmente las cosas de alguna manera funcionaron en la reinserción con el M19, el EPL, porque el modelo pedagógico se volvió el punto de encuentro. Es decir, después de unas estructuras militares donde había unas relaciones tan fijas, inclusive de autoridad, y la gente queda un poco desconcertada, se pierde como ese vínculo, y esto fue un proceso que permitió esos acercamientos y esas solidaridades y esos apoyos. Y ese factor humano es demasiado importante en un proceso como esto, ¿sí? Por otro lado, yo quiero también resaltar que esto, como lo decía William y Fayad, y pues Vladimir, esto rompió todo lo que era la antigua concepción de educación de adultos. Y eso fue posible porque con el proceso de paz del M19 había una esperanza muy fuerte, que era posible cambiar las cosas. Eso no lo estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, estamos viendo una esperanza con Petro, así estemos haciendo política, como diría Hipólito, ¿sí? Pero es otra cosa, ¿sí? Es decir, la paz permitió este modelo. Sin proceso de paz esto no hubiera sido posible tampoco, ¿sí? Y de todas maneras, siempre el espíritu M era un espíritu como innovador, de cambio, como audacia, inclusive hasta para poner en tela de juicio toda esa autoridad científica, pedagógica que tenía la Universidad Pedagógica y en otros lados, que era un pensamiento anquilosado que no servía para las nuevas realidades del país. Y bueno, pues muy agradecido, Mauricio, muy agradecido, Consuelo, sí, porque sin esto hoy me acuesto más tranquilo. Y yo sé que con esto y con lo que se hizo tal vez tenga menos días de purgatorio, ¿sí? Cuando tenga que rendir mis cuentas por mis pilatunas. Un abrazo y los quiero a todos. Rodrigo. Chao, Rodri, gracias. Gracias, Rodrigo. Espérate, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. William, no, espera, que debo hacer una anotación final
a la presentación de Rodrigo y ahora que se junta Fayad, que no estaba al principio, el profesor William y Zavala como representante de un apellido subversivo y muy grande. En efecto, la junta y la apuesta de la educación de adultos que Rodrigo, bueno, el profesor William, Javier, Vladimir y todo ese combo hoy nos sintetiza en 120 minutos, es una realidad que es junta, encuentro y siembra. Yo quisiera en esa siembra y en esa junta hacer un reconocimiento a la matica que siguió creciendo con la resolución 3000 y que justo cuando la Universidad Pedagógica en el 94 no continúa con la conducción y con la administración y la dirección pedagógica de ese proyecto, la Universidad de Cundinamarca casi lo asume nuevamente, pero es la resolución 3000 del Ministerio de Educación que firma 2 días después de haber salido la ministra Mejía, la que le da una continuidad de impulso a esa siembra, a esa semilla, a esa matica que ustedes dejaron tan bien sembrada, que empezó a crecerse y luego se desarrolló con muchísimos elementos, obviamente, de la siembra de ustedes en el nuevo ejercicio que la amplitud y los nuevos grupos desmovilizados asumieron como tal. Valga la pena reafirmar, Rodrigo, la generosidad con que nos expresaste en el comienzo. Ese proceso abrió puertas, esa actitud generosa de una sociedad al aceptar la desmovilización del M-19 y todos sus procesos permitió que la pedagogía fuese un baluarte para la paz. Y recordarles que la segunda parte de este programa, que se desarrolla, digamos, del 95 al 2002, tiene un cierre triste porque lo acaba de este programa hablando, ni me faltaba de la educación para la paz, sino que lo acaba cuando llega el doctor Álvaro Uribe, cierra ese programa y entre otras cosas, los últimos grados que se hicieron de este programa con la resolución 3000 se hacen clandestinamente en San Vicente del Caguán 8 meses después de haberse roto el proceso de paz en esa época. De tal manera que la riqueza de este programa en el desarrollo pedagógico, en la ruptura de los modelos escolares, en la construcción de ciudadanía, en la valoración de los saberes previos y en la aplicación de todos esos métodos freiranos y de todas las experiencias zaválicas, vandálicas, rojídricas, fayádicas, siguen vivas. Y William Rodríguez, siguen vivas. A ustedes nuestro amor, nuestro reconocimiento, y será parte de, ojalá, de una segunda oportunidad, contar el desarrollo de la educación entre adultos, que es la continuidad de este programa, que se convierte, como lo dijo Patricia, en la gran propuesta de Bachillerato para la Paz, finalizada justamente en 2 programas en el Caquetá, en lo que fue la zona de distensión, que rota la tregua hubo una experiencia muy bella que fue programa casi clandestino, con grados casi clandestinos por la conjunción de amores que allí se juntaron. Gracias, Rodrigo, profesor Rodríguez, muchas gracias, William, Javiercito, profesor querido. Si no ha venido hoy, esta vaina no funciona. Gracias. Gracias, Rodrigo, de la escuela. La escuela te da las gracias por acompañarnos y compartir esta experiencia. Entonces, repito otra vez, William, Carlos Sánchez, Javier Fallá. Ya nos vamos los otros. Chao, Rodrigo. No, y Vladimir Zavala, para que acordemos lo del próximo año. Gracias. Bueno.